Bien, en el día de hoy vamos a empezar a investigar el origen dependiente. ¿Sí? Entonces vamos a leer la mitad de un sermón, que es el número 9, Samadhi Sutta, que es el sermón del punto de vista correcto. Vamos a hacer hoy la primera mitad, que tiene un sentido práctico muy importante, muy especialmente en el momento en el retiro en el que están todos. Y mañana vamos a tomar la segunda mitad, que es considerablemente más profunda, eh, y que está bueno en este momento, donde empiezan a estar las mentes un poquito más tranquilas ya y pueden empezar a ver justamente a poder quizás permitirse un cambio de perspectiva, ¿sí? Antes de eso, les quiero dar, para que tengan por las dudas, sobre todo para los nuevos, vale, ¿sí? Eso para que lo tengan a mano, porque vamos a estar hablando de algunas cosas que por ahí es mucha información. Sí, entonces si la tienen visual, por ahí les resulta más fácil relacionar, ¿sí? Y si no, yo voy a estar hablando de los links del origen dependiente, de los 7 factores de la iluminación, de mentalidad, materialidad, hay mucho. Entonces ahí tienen algunas cosas para que les resulte más sencillo seguir. ¿Está bien? Por favor, la idea no es que ustedes entiendan intelectualmente todo, no lo van a entender todo, ¿sí? La idea es que se permitan que el sutta vaya entrando en la mente y dejen que haga su trabajo. Pueden preguntar lo que ustedes quieran si no entienden algo. Ahora estamos entrando justamente en la fase de ver. Por eso esto se llama, es el sutta sobre el punto de vista correcto, ¿sí? O el punto de vista armónico. Y esto es lo que significa el cambio de perspectiva que propone en ese sentido el Dhamma. Ahora vamos viendo, Sariputta nos va a ir explicando todo, ¿sí? Sariputta es el discípulo principal del Buda. Así lo he oído en cierta ocasión, el bienaventurado residía en Sahuati, en la arboleda de Jeta, en el parque de Anatapindika. Allí el venerable Sariputta se dirigió a los monjes diciendo: Monjes, amigos, le respondieron los monjes, y el venerable Sariputta les dijo así: Amigos, se dice recto punto de vista. Pero cuando decimos que un noble discípulo tiene recto punto de vista, se conduce rectamente, tiene plena confianza en la enseñanza y ha penetrado bien en ella, ¿qué es lo que significa, no? Le preguntan. Así el Buda, perdón, el Sariputta dice eso, ¿no? La situación es la siguiente: Sariputta estaba en el monasterio, ¿sí? En Sahuati, y vinieron estos monjes, que por lo que vemos parecían monjes bastante novicios. Entonces, estos monjes le dicen: en verdad que vendríamos de muy lejos para estar con el venerable Sariputta y saber el significado de estas palabras. Sería bueno que el venerable Sariputta aclarara el significado de sus palabras y, habiéndole escuchado, los monjes los recordaremos. ¿Sí? Se decía que Sariputta tenía una gran facilidad para poder conducir a los monjes, en este caso, a la entrada de la corriente, ¿sí? Que sería el primer nivel de santidad. Pues entonces escuchad con cuidadosa atención y hablaré. Sí, amigo, respondieron los monjes, y el venerable Sariputta dijo así: Amigos, cuando el noble discípulo, se dice noble discípulo porque noble es la persona que tiene algún estadio de santidad, por eso se le llama noble en los sutras, ¿sí? Se le dice noble porque deja de ser una persona mundana. Esto no es solamente aplicado a los monjes. Los laicos también pueden ser nobles, porque tienen un estadio ya de santidad, es decir, un estadio de comprensión determinada. Recuerden que cuando hablamos de comprensión o sabiduría, no estamos hablando de saber libresco, sino la persona que ha entrado en la corriente es que ha tenido una experiencia por lo menos de nirvana, ha contactado con el nirvana. ¿Qué significa eso? Que hay un cambio inexorable en la mente, se produce un cambio. Y ese cambio produce
Ese contacto produce un cambio en la mente que es irreversible. Ustedes tienen un yana y el yana desaparece. Entonces tuvieron una linda experiencia, pero luego se va. Y quiero que vuelva. ¿Sí? Con el nirvana no ocurre eso. El nirvana, cuando uno contacta con el nirvana y tiene esa experiencia, el cambio en la mente es un cambio inexorable. Va a haber un cambio donde ciertas cosas van a desaparecer, ciertos obstáculos van a debilitarse mucho, la sensación de bienestar va a crecer y van a tener una percepción de la realidad distinta. Esto no significa que se van a transformar en maestros Jedi de ninguna manera y van a ir flotando en una nube. No, van a seguir siendo las personas que son, teniendo los mismos problemas que tienen en la vida actual, pero los van a ver diferentes. Lo que hace que la cantidad de sufrimiento en la mente es mucho menor. Una persona que entró en la corriente, según el Buda, es como si se hubiera limpiado todo el sufrimiento del cuerpo entero y solo le quedara una mota de polvo en una uña. Eso es el primer nivel de santidad. O sea que no es poca cosa, ¿sí? No es poca cosa. Con esto lo que les quiero decir es que no importa la experiencia de Nirvana en sí, sino lo que sucede después de eso en relación a cómo eso se pone en práctica, qué ocurre con la vida. No es una cuestión de coleccionar logros, ¿entienden? Ah, yo soy un sotapana, ah, yo soy un sacadán, eso no es importante, es que cambió. Y cuando cambió, la vida se ve de otra forma. Entonces, cuando escuchen noble, se está refiriendo a por lo menos un practicante de ese nivel, ¿sí? Amigos, cuando el noble discípulo conoce lo perjudicial y la raíz de lo perjudicial, conoce lo beneficioso y la raíz de lo beneficioso, entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recto punto de vista, se conduce rectamente y tiene plena confianza en la enseñanza y ha penetrado bien en ella. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Un sotapana, uno que ha entrado en la corriente, ya discierne qué es lo perjudicial de lo que no es. Antes de eso, las personas se confunden. Aun cuando alcanzan los llanos más elevados, todavía sigue habiendo un punto de vista basado en la identidad. ¿Qué es lo que le pasa al sotapana? La identidad se le borra. Entiende que la identidad es una idea. Todavía se va a identificar con alguno de los agregados en algún momento, pero suelta rápido esa identificación. Puesto en palabras en criollo, a ustedes les puede pasar que tienen un problema y pueden estar días con el problema, meses con el problema en la mente. A un sotapana eso le puede durar 2 horas, 20 minutos y se va, porque reconoce inmediatamente el estado mental y lo abandona. No anda pensando por qué, no anda pensando para qué, no anda pensando porque yo soy, no anda pensando porque yo no soy, no existe eso, porque entiende que no es eso, es soltarlo inmediatamente. Para soltarlo inmediatamente tiene que tener una atención moderadamente desarrollada y darse cuenta en qué estado mental está. ¿Sí? Entonces, entre un sotapana y una persona que es mundana, hay un universo de diferencia en cómo se toma la vida, en cómo se toman las cosas. Y así es con los siguientes caminos que siguen. ¿Sí? ¿Qué es, amigo, lo perjudicial y cuál es su raíz? ¿Qué es lo beneficioso y cuál es su raíz? ¿Sí? Entonces, fíjense que lo primero que hace Sariputta es ¿qué es lo sano? ¿Qué es lo no sano? Básico y no tan básico. ¿Sí? Sí, claro. Pues, amigos, matar a seres vivientes es perjudicial. Tomar lo que nos da, lo que no nos es dado, es perjudicial. La mala conducta en lo relativo a los placeres de los sentidos es perjudicial. Mentir es perjudicial. Hablar maliciosamente es perjudicial. Hablar groseramente es perjudicial. Hablar frívolamente es perjudicial. La codicia es perjudicial. La malevolencia es perjudicial. La opinión incorrecta o el punto de vista erróneo es perjudicial. A estos amigos se les llama lo perjudicial. Se ven que es muy simple.
muy didáctico, ¿sí? Va diciendo, si rompemos los preceptos, nuestra mente va a estar en un estado malsano. Pero después también habla de algo que no es romper los preceptos, es la conducta con respecto a los sentidos. Si yo me obsesiono con algo en los sentidos, por ejemplo, voy a ver una serie de televisión en Netflix, mírala. Bueno, ahora voy a ver el segundo capítulo, ahora voy a ver el tercero, y estoy con la mente groggy y sigo mirando el capítulo, eso ya es una obsesión. Y eso puede ser con respecto a la comida, con respecto a escuchar música, con respecto a mirar el celular. ¿Entienden? ¿Hay algo malo en sí mismo eso? No, lo único malo es que tu mente queda lela y eso te hace mal. Entonces fíjense que una de las cosas principales son los preceptos. El primero, no matar o dañar seres vivientes, no tomar lo que no es dado. En este caso sería no llevar una vida sexual que lastime a otros, que es lo que estábamos charlando antes. No mentir, no decir palabras agresivas, no calumniar, no andar haciendo chusmería. Y no tomar intoxicantes. No es mucho, no es mucho. Y ese es el otro ese punto de vista incorrecto. Eso ya no depende tanto de la voluntad. Sí, no, la voluntad, ahora vamos a ver. No te preocupes, ahora vas a ver. Y entonces dice, ¿cuál es la raíz de lo perjudicial? Es decir, ¿qué hace surgir esto? ¿Qué hace surgir romper los preceptos? ¿Qué hace surgir la conducta obsesiva con respecto a los sentidos? ¿Qué hace surgir el incorrecto punto de vista? Y dice, la avidez es la raíz de lo perjudicial. Tanja, avidez, traducción literal, sed. ¿Qué es tanja? Tanja es el deseo obsesivo. El deseo obsesivo por algo. Tanto de que pase como de que no pase. Ustedes se van a dar cuenta que cuando ustedes van a hacer algo y eso no se realiza de acuerdo a sus expectativas y sienten que sufren, hubo avidez detrás. Me siento a meditar y la meditación no fue según lo planeado y me pongo mal, es que me senté con avidez. Lo que yo tengo que empezar a darme cuenta, es de ese juego. No me siento mal, me siento mal porque yo planteé ese juego. Es porque hay avidez, porque nos fijamos metas. Nos fijamos metas. Cuando me fijo una meta, hay avidez. Eso que está tan de moda ahora, fijarse metas. La recompensa, la dopamina y todo eso que nos hace funcionar tanto. Cuando yo me fijo una meta, estoy creando un juego basado en la avidez. Si yo no logro esa meta, sufro. Pero tenemos que entender bien por qué sufro. Sufro porque yo planteé eso. Yo planteé ese deseo. Yo planteé esa avidez. Entonces, debido a eso, es que no cumplo con eso y surge, yo no sirvo, no alcancé, me falta algo. O, mucho peor, vos no servís, te falta algo. ¿Se entiende? Te tenés que esforzar. Te tenés que esforzar más. Por el punto, el problema de los. ¿Entienden esto? Esto es muy importante. No sé si entienden. Entonces, cuando hay esta cosa de que yo tengo muchos obstáculos en la meditación, se está dando esencialmente porque yo entré en esa meditación sin darme cuenta de que estaba ávido. ¿Qué significa? Que no estoy atento cuando me siento a meditar en mi estado mental. No estoy prestando atención. Estoy ávido de la experiencia. Y si ustedes están ávidos de la experiencia, significa que no están atentos a la experiencia del momento en ese presente. No están, no importa. No importa lo que viene ahora, la meditación. No, fíjate cómo te sentás ahora, 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 ahora. Observa la mente momento a momento. Pero yo quiero salir de la habitación y lo único que pienso es en la puerta.
y me llevo todo por delante. Entonces, qué difícil es salir de la habitación. No, si mirás, vas a ver que hay cosas en el medio y no te las llevas por delante. ¿Entiendes? Entonces, hay una conclusión errada con respecto a cuando ustedes se devuelven a sí mismos que no meditan bien. Lo que yo quiero que empiecen a ver es, si ustedes tuvieron una meditación muy agitada, dejen de meditar y reflexionen, ¿cuál fue mi estado mental al sentarme? Y se van a dar cuenta de que si son perspicaces y atentos, van a descubrir, y yo me senté con el dedito. A ver, si empujo un poquito, y si empujas un poquito, vas a encontrar muchitos. Porque un poquito es muchito. Porque estás agarrando el pajarito y lo estás ahogando. Bueno, pero si le aprieto el cuello por ahí le queda un respirito de aire. Sí, pero aletea. Y la mente aletea, pero no le gusta. Entonces, cuando yo les digo, tengan el amor benevolente fuera de la meditación, cuando se sientan, si ustedes se sientan con el amor benevolente, o la compasión, o la ecuanimidad, la meditación va sola. Y van a tener obstáculos, pero no pasa nada. Entonces, la raíz de lo perjudicial es la avidez. Y este juego de retrospectiva lo tienen que practicar. Terminan de meditar, tómense 2 minutos. ¿Qué pasó en la meditación? Ahora les puedo decir esto, porque ahora están lo suficientemente serenos para hacer esa práctica. Terminé de meditar, me tomo 2 minutos. ¿Qué sucedió en la meditación? ¿Qué pasó? No si fue buena o fue mala. Vayan para atrás y lleguen al comienzo de la meditación. ¿Cómo me senté yo? Y van a aprender un montón. Muy bien. La raíz, la avidez es la raíz de lo perjudicial, el odio es la raíz de lo perjudicial. Acá dice la ofuscación, que sería la ilusión, es la raíz de lo perjudicial, ¿sí? La ilusión de. A estos amigos se les llama la raíz de lo perjudicial, es decir, estas son las tres raíces de lo perjudicial, dosa, loba y moja, ¿sí? Ese es el nombre en Pali, ¿sí? Codicia, odio e ilusión. Y son, en realidad, las tres caras de la avidez. En otras palabras, yo quiero, yo no quiero, yo soy eso, ¿sí? Yo no quiero obsesivamente, yo quiero obsesivamente, yo soy buen meditador, yo soy mal meditador. Eso es ilusión, es una identificación. ¿Qué es, amigo, lo beneficioso? Pues, amigo, abstenerse de matar seres vivientes es beneficioso, abstenerse de tomar lo que no es dado, abstenerse de la mala conducta en lo relativo a los placeres sensuales, abstenerse de mentir, abstenerse de hablar maliciosamente, abstenerse de hablar groseramente, abstenerse de obrar frívolamente, la no codicia, la no malevolencia, y el recto punto de vista, esto todo es beneficioso. ¿Sí? A esto se le llama lo beneficioso. Es decir, mantener los preceptos, por eso los recitamos, reciten los preceptos en voz alta, inclusive después del retiro. Los va a ayudar a tenerlos presentes durante el día. Acuérdense que los preceptos no son mandamientos. Los preceptos son un recordatorio de observar nuestra conducta mental en el día. ¿Por qué? Porque si no nos va a traer estados mentales perjudiciales. Bien, ¿cuál es, amigo, la raíz de lo beneficioso? La no avidez es la raíz de lo beneficioso, el no odio es la raíz de lo beneficioso, la no ofuscación o la no ilusión es la raíz de lo beneficioso. A estos amigos se les llama la raíz de lo beneficioso. En otras palabras, ¿sí? ¿Qué significaría lo contrario? ¿Sí? Actuar con no avidez sería actuar de una manera generosa, de una manera amable. No actuar con odio sería tener la mente llena de amor benevolente, de compasión, ¿sí? Y en este caso, la ilusión es justamente la no ilusión, es empezar a entender de qué se trata el recto punto de vista. Amigos, cuando el noble discípulo conoce lo perjudicial y la raíz de lo perjudicial, conoce lo beneficioso y la raíz de lo beneficioso, entonces
el noble discípulo renuncia a toda tendencia latente a la pasión y habiendo aniquilado completamente la tendencia latente a la repulsión, habiendo eliminado la tendencia latente a la opinión y a la presunción de yo soy, renuncia a la ignorancia y habiendo hecho surgir la sabiduría, acaba en este mismo mundo con el sufrimiento. Esta es la definición de un arahant. ¿Sí? Está diciendo alguien que termina con todas las cadenas, con todos los grilletes y con las tendencias subyacentes. Pero hay una cosa interesante acá que Sariputta dice que es que elimina la tendencia latente a la opinión, y la tendencia latente a la opinión es algo que se abandona en el primer camino, cuando uno entra en la corriente. Porque al desaparecer la identidad, la idea de identidad, no desaparece la identidad, sino la idea, la noción, desaparece también la opinión incorrecta o el punto de vista incorrecto. Y fíjense que dice acá que se elimina la presunción de yo soy. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque el Buda no dice hay yo o no hay yo. El Buda dice que el decir que hay yo o no hay yo es una presunción. Vos presumís que hay un yo. Porque si yo te empiezo a preguntar, que es lo que yo les hice hacer ayer, es difícil de que me lo puedan responder concretamente. Vieron que las respuestas que me daban eran vagas. Mi idea no era presionarlos, todo lo contrario, que ustedes se pregunten, bueno, a ver el yo dónde está, adentro de la cabeza. Bueno, una persona con el cerebro en función mínima, ¿tiene un yo? Y la respuesta es vaga siempre. Bueno, es algo que está dentro del cuerpo. ¿Dónde? En el corazón. Ok, si yo abro el corazón, ¿lo voy a ver al yo? No. Bueno, ¿pero qué es? ¿Mental? Sí, es mental. Ok. Y cuando vos tenés ese estado donde la mente cesa completamente, ¿se muere el yo? Porque ese estado existe. No. ¿Y dónde está? Bueno, no está dentro del corazón físico, está dentro del chakra. Ok. ¿Y qué sucede si el chakra está cerrado? ¿El yo está? Sí. ¿Y si está abierto? Está desarrollado. Ah, o sea que el yo cambia. No, pero vos me dijiste que se desarrolla. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Si uno empieza a preguntar, ¿con qué nos encontramos? Si empezamos a hacernos preguntas del yo, ¿con qué nos encontramos? Sí, no, está claro. ¿Y qué más? Que por lo menos no lo podemos restringir a un concepto. Claro. ¿Y qué más? Eso está muy bien, o sea, hay una vaguedad, pero ¿qué más? Y que lo estamos, bueno, lo dijiste, que lo estamos presumiendo todo el tiempo. Está bien, pero fíjense que yo soy Hermione Granger, soy Doña Preguntitas. Hermione Granger, la vida está repósito. ¿Sí? Soy Doña Preguntitas. Y empiezo a preguntar, ¿no? Empiezo a preguntar. ¿Y dónde está yo? Bueno, yo está. Ah, ¿y dónde? ¿Y cómo es? Y empiezo a preguntar. Y ustedes me tienen que empezar a dar respuestas. Y me empiezan a dar respuestas. Y cuando ustedes me dan las respuestas, ¿qué hace Hermione Granger? Pregunta más. ¿Qué empieza a pasar? Ahora saliendo el puesto. La mancha. Empieza a haber proliferación mental. ¿Y qué empieza a haber? Especulaciones. No, bueno, no quise decir eso. Bueno, pero ¿qué quisiste decir? Yo soy alguien que viene de otro mundo y te pregunto. Y no, está dentro, no, no está en el corazón. A ver, está arriba, fuera del cuerpo. ¿Dónde? En la octava dimensión. Ah, ¿y esa octava dimensión es permanente? No. ¿Y ahí vive el yo? ¿El yo es permanente? Bueno, sí, no cambia, pero ¿se muere? No. Pero cambia, sí. Pero si cambia, tuvo que haber nacido. No. ¿Me entienden lo que quiero decir? Empieza a haber un montón de respuestas que entramos ¿en qué? En opiniones. Lo que digamos, ¿qué vas a preguntar?
Que uno, claro, al preguntar una respuesta, pero ¿cuál sería la respuesta correcta? Porque en realidad no sé si hay respuesta correcta. Muy bien, eso es muy interesante. La respuesta correcta, entonces, como dijo Maru, esto era la pregunta en la época del Buda. Exacto. Digamos, las tradiciones espirituales que venían del Vedanta, eh, que vienen de arrastre de la Upanishad, tenían esta pregunta de el ser y el no ser, esta dicotomía. Luego tenías escuelas que hablaban de un Atman eterno, Atman Brahman, la unión con el absoluto, ¿sí? Y por el otro lado tenías escuelas que hablaban de que no había Atman, de que éramos un cuerpo, cuando te morís el cuerpo, te mueres, se termina todo, así que vamos a disfrutar de los placeres sensoriales todo lo que puede, porque mañana se termina el mundo. Y estas escuelas no, había muchas de estas variantes, y las sigue habiendo en la India. ¿Qué pasa? El Buda hereda eso y no entra en ninguna de las discusiones. Él dice que la discusión no es si hay yo o no hay yo. Y viene esto, que a raíz de todo esto hay una presunción, es algo que uno presume, porque cuando se indaga y se pregunta, se entran en cosas que son respuestas vagas. En otras palabras, lo que hay es que a veces va a ocurrir es que puede haber experiencias muy fuertes, ¿sí? Voy a darte un ejemplo. Por ejemplo, hay personas que experimentan un estado meditativo donde encuentran que se fusionan profundamente con el objeto de meditación y en algún momento sienten que se expanden, ¿sí? Que pierden el límite, van para todos lados y sienten que se fusionan con la realidad. Y dicen, tienen esa experiencia que es absolutamente válida, pero cuando salen de ahí, sacan la conclusión con respecto a esa experiencia, como si esa experiencia fuera la última realidad. La conclusión es somos uno con todo. Somos uno con todo, por ejemplo. Pero eso es una conclusión que uno saca a partir de esa experiencia. ¿Cuál es el tema? Es una experiencia. Y si es una experiencia, ¿a qué está sujeta? Conclusión. O sea que es impermanente. Por lo tanto, no puede ser definitiva. Esa es la diferencia con el nirvana. El nirvana no es una experiencia per se. Ni una no feliz. Lo que se experimenta cuando uno contacta, entre comillas, con el nirvana, que después aparece esa sensación de alivio, de a veces alegría o profunda tranquilidad, es cómo la mente condicionada interpreta el nirvana. Pero eso no es la experiencia del nirvana, eso es como la mente condicionada manifiesta eso. Esto hay que tenerlo como muy claro, porque el nirvana está más allá de cualquier imaginación. Entonces el relato de la experiencia de nirvana no tiene relato. Lo que hay es el producto de esa experiencia, entre comillas, el producto, lo que le pasa a la mente condicionada después. Debido a que contactó con eso, es que ocurre que se rompen los grilletes. No por la experiencia, porque el practicante maduró lo suficiente su entendimiento. Eso es un feliz. No como vos te lo imaginás. Digo, el socio es un feliz. No, es una forma de decir que vos tomás contacto con el nirvana. Es una forma de decir que vos experimentás el nirvana. Para aclarar un poco el punto. Para aclarar un poco el punto. Si vos te experimentás el nirvana, no te va a pasar que no te das cuenta que te pasó, ¿eh? No te das cuenta, o sea, no te das cuenta quiere decir que vos estabas esperando algo particular y eso que vos estabas esperando Pasó. no sucedió. Y sucedió un montón de otras cosas y todas esas cosas decís, bueno, sucedieron. Porque después si te las preguntas vos sabés exactamente qué pasó. Pero lo que vos esperabas que pasara y que vos tenías en tu mente que
si te queda, te van a. En general, en general, cuando alguien tiene esa experiencia, percibe cambios. Y percibe cambios en la mente distintos, como si algo se hubiera movido de lugar. Y algo que vos buscás de la misma forma, no lo encontrás. Por ejemplo, vas a buscar un pensamiento con respecto a la duda o alguna cosa que tenés en mente y ves que no tiene emoción, está como desenchufado. Claro, indagás la mente y te das cuenta que cambió. Decís, pará, yo antes por esto hubiera pateado las sillas, ahora no me importa, ¿cómo puede ser? Y te indagás en el paso del tiempo, al año, a los 2 años, a los 3 años, y no cambió. Pero la experiencia no son fuegos artificiales. No se revierte, porque haya cambiado. ¿Entendés? Esto es importante que uno lo entienda, porque uno va pensando que va a venir una luz, me va a apoyar en la cabeza, me va a volver luz, me va a elevar en el aire, y tiene toda una imagen hollywoodense que no se ajusta. Exactamente, que es lo que yo decía, Nirvana no es paraíso, Nirvana no es celestial, Nirvana no es divino, está más allá de eso. Y a veces la experiencia es muy silenciosa, pero la persona cambia y vos se lo ves en cómo se camina, en cómo se mueve, cuando viene la entrevista, es como si entrara otra persona, que hay una presunción de un yo soy. Esa presunción es la ignorancia. Se llama ignorancia ¿por qué? Porque yo no puedo decir sí, esto es así. Puedo creerlo, ¿sí? ¿Puedo creerlo? Puedo creerlo. Pero no tengo ese contacto, no tengo ese contacto real. Por eso el Dhamma es para venir y experimentar por sí mismo. El Buda puede explicar, Sariputta puede explicar, todo podemos explicar, pero vos lo tenés que experimentar por vos mismo. Nadie te lo puede venir y decir. Y entonces, amigos, decimos que el noble discípulo tiene recto punto de vista, se conduce rectamente, tiene plena confianza en la enseñanza y ha penetrado bien en ella. Hablando del Arahant, ¿sí? Bien, amigo, dijeron los monjes, y habiéndose complacido y gozado en las palabras del venerable Sariputta, le preguntaron de nuevo. ¿Hay otra forma, amigo, por la cual un noble discípulo pueda tener recto punto de vista? Esto le van a preguntar todo el tiempo a Sariputta y Sariputta con infinita paciencia dice, amigos, la habría. Amigos, cuando el noble discípulo conoce el alimento, el origen del alimento, el cesar del alimento y el camino que conduce al cesar del alimento, entonces decimos que ese noble discípulo tiene recto punto de vista. ¿Sí? ¿Qué es, amigos, el alimento? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el cesar del alimento? ¿Y cuál es el camino que conduce? Amigos, son 4 los alimentos para el mantenimiento de los seres que ya han llegado a ser y para hacer el fomento de los que intentan llegar a ser. ¿Cuáles son? La comida sólida o líquida, su primer nutrimento o alimento. ¿Sí? El contacto es el segundo. Las formaciones mentales o las formaciones volitivas es el tercero. Y la conciencia es el cuarto. ¿Sí? Entonces a estas 4 cosas se les llaman los nutrimentos. Lo de la comida sólida, ¿por qué? Porque nosotros para mantenernos tenemos que comer. Y eso hace que nuestro cuerpo continúe en el tiempo, ¿sí? Manteniéndose lo más sano posible. El segundo es el contacto. ¿Por qué el contacto es un alimento? A ver, un nutrimento. ¿Qué piensan? Y tener experiencias. Correcto. Pues yo para tener una experiencia tengo que tener contacto con eso. Si yo estoy mirando para allá, no tengo contacto con la experiencia Ismael. Yo giro, tomo contacto visual y tengo contacto con la experiencia Ismael. Es decir, que el contacto
es lo que genera, es el alimento de la experiencia, de la sensación. Y recuerden que experiencia y sensación están un poquito a la par. El segundo, acá dice la voluntad, ¿sí? Es la formación volitiva, también eso es alimento. Y yo tengo intención de, se va a generar una acción, mental, verbal o física. O sea que la intención es el nutrimento de las acciones. Y el cuarto es la conciencia. Y ahora no lo voy a explicar, esto lo voy a explicar mañana porque si no es mucho. ¿Sí? Vamos a charlar de qué se trata la conciencia. Entonces, este es el alimento. Y después dice, al originarse la avidez, se genera el alimento. Al cesar la avidez, cesa el alimento. ¿Sí? El camino que conduce al cesar del alimento es precisamente el noble octuple sendero, ¿sí? Que es la recta opinión, o sea, el recto punto de vista, la recta intención, la recta palabra, la recta conducta, el recto sustentamiento, el recto esfuerzo, la recta atención y la recta quietud o concentración. ¿Sí? Voy a hablar sucintamente de esto, muy sucintamente, porque si no es toda una charla entera. ¿Qué es el recto punto de vista? Lo que les comentaba en las otras charlas. Saber que hay condicionalidad. Ustedes ahí en la hoja tienen ida pachayata, condicionalidad específica. ¿Sí? Eso tiene mucho que ver con el recto punto de vista. ¿Cuál es esto? Porque surge esto, surge aquello. Es decir, nosotros tenemos una condición para existir. Nuestro karma, nuestra avidez y papá y mamá. En relación a eso, tenemos distintas posibilidades de existencia. Humanos, dioses, seres infernales, fantasmas, etc. ¿Sí? Esto también tiene que ver con que hay ascetas, brahmines, personas que han recorrido el camino, que están recorriendo el camino y pueden enseñar el camino. En otras palabras, que hay consecuencias de las acciones. ¿Sí? O sea que somos dependientes de nuestras intenciones. El incorrecto punto de vista sería, no importa lo que yo haga, total no hay consecuencia. No importa si yo tengo una intención malsana, no hay consecuencia de eso. Eso es un incorrecto punto de vista. Imagínense la cantidad de problemas que trae eso. Hay una persona que, por ejemplo, a toda costa quiere ganar dinero, roba, mata, hace lo que sea con total de ganar dinero. Y no quiere vivir las consecuencias de esas acciones. El mejor ejemplo que les puedo dar es El Padrino. ¿Nunca la vieron? Bueno, digo, El Padrino como una película donde se ve eso, ¿no? Alguien que entra en el mundo criminal, supuestamente con buenas intenciones, pero esas intenciones tienen que ver con hacer favores que dañan a otros seres vivos, hasta que construye un imperio comercial y criminal. Y es una ambición tan grande, y eso en algún momento tiene consecuencias. Le matan al hijo. Tiene un montón de consecuencias. En un lugar hay un punto donde yo no siento que las consecuencias no me tocan, pero la mente de esa persona está torturada día y noche. Ponele, esa consecuencia que tuvo de matar al hijo, es el karma, no. Cuando nosotros hablamos de karma, podemos estar hablando de karma mental, verbal o físico, ¿sí? En ese sentido, si vos vas y matás al hijo de alguien, y ese alguien después viene y mata a tu hijo, hay ahí algo que está pasando. Claramente porque tus acciones, ¿sí? Tienen mucho que ver con eso. Tuviste la intención malsana, tuviste la intención de matar, y eso después se revela de cierta manera, y del otro lado va a haber una represalia o una consecuencia, ¿sí? Ahora, el karma no es tan visible a veces. Si yo lo que les quiero decir con esto es, karma. No, no es tan así.
¿Qué tenemos que entender del karma? El karma va a dar resultado y el resultado de ese karma va a compartir alguna de las características de la intención original. Puede no ser que sea, yo tengo una intención amorosa y el resultado de esa intención no sea tan amorosa como la intención original, pero va a compartir características parecidas. ¿Sí? Muy bien. Amigos, cuando el noble discípulo conoce de ese modo el alimento, el origen del alimento, el cesar del alimento y el camino que conduce al cesar del alimento, entonces el noble discípulo renuncia a toda la tendencia latente a la pasión y repite acá la misma fórmula, ¿sí? Habiendo aniquilado completamente la tendencia latente a la repulsión, habiendo eliminado la tendencia latente a la opinión y la presunción de yo soy, renuncia a la ignorancia y habiendo hecho surgir la sabiduría, acaba en ese mismo mundo con el sufrimiento. ¿Sí? Entonces decimos que el noble discípulo tiene recta opinión o recto punto de vista, se conduce rectamente, tiene plena confianza en el Dhamma y ha penetrado bien en ella. Bueno, los monjes dijeron, bien amigo, pero hay otra manera. Sí, así habría. Amigos, cuando el noble discípulo, y acá empezamos con el origen dependiente, ¿sí? Vamos a empezar de atrás para adelante y el primer link que vamos a ver es el del sufrimiento, ¿sí? Cuando el noble discípulo conoce el sufrimiento, el origen del sufrimiento, el cesar y el camino que conduce al sufrimiento, entonces decimos que ese noble discípulo tiene recto punto de vista. ¿Qué es, amigos, el sufrimiento? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el cesar? ¿Y cuál es el camino? Amigos, nacer es sufrir. Envejecer es sufrir. Morir es sufrir. La pena, el lamento, el dolor, la aflicción, la tribulación son sufrimiento. No conseguir lo que se anhela es sufrimiento. En una palabra, los cinco agregados del apego son sufrimientos. A esto, amigos, se lo llama sufrimiento. Entonces, lo que está diciendo acá Sariputta, lo que está estableciendo es que los cinco agregados que hablábamos ayer están sujetos a sufrir. ¿Por qué? Porque son inestables, pues son cambiantes. Y esto es lo que nosotros le pedimos al samsara, que sea estable. En otras palabras, le pedimos peras al olmo. Y cuando no sucede esa estabilidad, nos enojamos. Es decir, como dice, cuando no obtenemos lo que deseamos. Sea a un nivel mental, a un nivel físico. El sufrimiento viene porque hay una frustración. Y esa frustración se generó cuando hubo una intención de que pase algo y no sucedió. Ahí es donde viene la atención plena a rescatarnos y la clara comprensión. Tengo que acordarme, la mente se mueve de un objeto a otro. Si yo reconozco los movimientos de la mente, no me identifico con ellos. Entonces son solo movimientos que ocurren porque hay condiciones para hacerlo. Es lo que está ahí arriba, Ida Pachayata, condicionalidad específica. ¿Cuál es, amigo, el origen del sufrimiento? Es la avidez que produce la repetición de existencia que conlleva el goce y pasión y goza con, con esto y aquello. Es decir, el deseo de los sentidos, el deseo de existir y el deseo de no existir. Y esto es importante. Entonces, ¿por qué se produce? ¿Cuál es el origen? Es este deseo de los sentidos, de experimentar. Es el deseo de existir o el deseo de no existir. En este sentido, ¿qué significa existir? Quiero que me pase algo, quiero que no me pase algo, tomándolo así en general. Estos tres aspectos, el deseo de los sentidos, el deseo de existencia y el deseo de no existencia, son cosas muy profundas, con las cuales estamos continuamente, debemos estar observando continuamente. Entonces vemos que el sufrimiento tiene un origen.
O sea que el sufrimiento está condenado a sufrir. ¿Por qué? Porque ¿qué le va a pasar al sufrimiento? ¿Por qué el sufrimiento está condenado a sufrir? Exactamente, porque es impermanente y está condenado a desaparecer. Es irrevocable que en algún momento desaparezca. Pero cuando nosotros sufrimos, creemos que va a ser eterno. Ese dolor ahí en la meditación. No se va. Me va a doler, sí, seguro. No, esto seguro que es una operación cuando salga de acá. Voy a quedar en silla de ruedas. Sí, la mente empieza a volar. A estos amigos se les llama el origen del sufrimiento. ¿Qué es, amigos? El cesar del sufrimiento. Acá viene la parte interesante. Es el completo cesar y desapasionarse del deseo, abandonando, desasirse del liberarse y desapegarse de él. Es decir, es abandonar la avidez. Cada vez que ustedes hacen las 6 R's y se relajan, en ese momento que se relajan, no hay avidez. Está la mente en un estado de alivio. No se mueve a ninguna parte. Solamente encuentra el descanso que significa abandonar una formación mental, un obstáculo. Un momento de paz. Luego, retorno con esa gentileza y esa pacificación de la mente al objeto de meditación. ¿Cuál es el camino que conduce al cesar del sufrimiento? El óctuple sendero. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes están haciendo las 6 R, se están aplicando el recto esfuerzo, que es el corazón del óctuple noble sendero. El recto esfuerzo es abandonar los estados malsanos incipientes, ¿sí? Abandonar por completo los estados mentales malsanos que ya han surgido, cultivar los estados mentales sanos, incipientes, la sonrisa, y mantener los estados mentales sanos, el amor benevolente. Eso son las 6 R's. El reconocimiento de que tengo un estado malsano, el abandono de eso y el cultivo del estado mental sano. Para eso necesito atención, que es también parte del óctuple noble sendero, y eso me va a dar el samadhi, que es la estabilidad o la quietud mental, tan necesaria para después observar justamente de qué se trata todo esto que estamos hablando. Y esto a su vez tiene que ver con los primeros 2 peldaños del óctuple noble sendero. La recta visión, condicionalidad específica, el recto propósito, o sea, la recta intención, ser amoroso, ser, tener compasión y tener una mente de renuncia, de abandonar. Los 3 del medio, recta palabra, recto medio de vida y recta acción tienen que ver con los preceptos. Pues ustedes en el retiro están entrenando el óctuple noble sendero. Me parece mucho explicado así, pero lo están viviendo. Porque lo están viviendo, es que están sintiendo que la mente paulatinamente va entrando en estados cada vez de más pacificación y más claridad mental. ¿Cómo me doy cuenta que estoy ejerciendo el óctuple noble sendero? Así, pues lo están viviendo. Cuando el noble discípulo conoce este modo del sufrimiento, el origen, el cesar y demás, entonces, amigos, el noble discípulo tiene confianza en el Dhamma, ¿sí? Y ve con sabiduría. Repite la misma fórmula. Y no quiero repetir la misma fórmula porque quiero desglosarlo, si no se hace muy largo. Bien, amigo, dijeron los monjes, y habiéndose complacido y gozado con las palabras del venerable Sariputta,
Le preguntaron de nuevo, ¿pero hay alguna otra forma por la cual un noble discípulo, ¿sí?, puede tener recto punto de vista? La hay. Cuando un noble discípulo conoce el envejecer y el morir, el origen del envejecer y el morir, el cesar del envejecer y morir, y el camino que conduce al cesar del envejecer y morir, entonces es un noble discípulo. ¿Qué es, amigos, el envejecer y el morir? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el cesar? ¿Y cuál es el camino? Amigos, es la decadencia y la caducidad de toda la clase de seres en los distintos órdenes de existencia. El caerse los dientes, encanecer el pelo, arrugarse la piel, flaquear las fuerzas, perder las facultades. A esto, amigos, se le llama envejecer. En el momento en que somos concebidos, en el útero materno, ya estamos envejeciendo. No importa qué hagamos, no importa qué nos hagamos, no importa qué dieta sigamos, no importa cuánto ejercicio hagamos, no importa cuánto meditemos, no importa qué cirugía nos hagamos, no importa. Estamos envejeciendo igual. No hay manera de detener eso. ¿Podemos tener mejor calidad de vida? Sí, eso es lo que intentamos, pero el envejecer no se detiene. Y esto les pasa a todos los seres, no solo a los seres humanos. Los devas, que hablábamos ayer, viven un montón, pero también envejecen y se mueren. En un deva se ven las características de su envejecimiento. ¿Por qué? Porque se le caen las guirnaldas de flores, porque se empieza a sudar los sobacos. Sí, empieza a tener transpiración. Tiene 5 características. O sea que también llega el fin de la buena vida. ¿Qué es, amigos, morir? Es el desaparecer y desvanecerse de toda la clase de seres en los diversos órdenes de existencia, su destrucción, ruina y muerte, la consumación del tiempo de su vida, la disgregación de los agregados del apego, el deshacerse del cuerpo, el agotamiento de las fuerzas vitales. A esto se le llama morir. Creo que no merece comentarios. A este envejecer y a este morir, amigos, se le llama envejecer y el morir. Al originarse el nacer, se origina el envejecer y morir. Al cesar el nacer, cesa el envejecer y el morir. El camino que conduce al cesar del envejecer y morir es el octuple nuble sendero. O sea que todo aquello que envejece y muere, nació. ¿Sí? O sea que nosotros tenemos una sola certeza en la vida, que vamos a morir. No sabemos cuándo, pero va a pasar. Es curioso, ¿no? Que hablamos de la incertidumbre, pero la única certeza que tenemos, miren qué loco, es la única certeza que tenemos, a la única realidad de certeza que tenemos, que nos vamos a morir. Y sin embargo, le tenemos miedo. Es lo único estable, la muerte. Vamos a morir. Va a haber un momento donde se acabó el tiempo de vida. No sabemos cuándo. No, ese es el problema. Ese es el contrato, tiene esa letra chica, ¿no? Ni cómo, por supuesto. Se puede decir que todo va a morir. Claro, el universo también Claro, va a surgir y va a cesar. todo, todo. Cuando un noble discípulo conoce de este modo el envejecer y el morir, el origen y el cesar y el camino que conduce, decimos que entonces ha hecho surgir la sabiduría, ¿sí? Repite la misma forma. Entonces vemos los dos primeros links: sufrimiento, muerte y envejecimiento, que es dependiente del nacimiento. En el nirvana no nace ni muere, por eso no se experimenta, por eso no se conceptualiza, porque un concepto nace y muere. El nirvana está allende a cualquier concepto y cualquier lógica. Está allende al samsara, no responde a esas reglas. Por eso se le llama asamkata, no hecho.
y se lo suele definir nirvana, es sin fuego. Por eso se lo llama también la extinción del sufrimiento. La cesación del sufrimiento es nirvana. Es decir, que cuando Buda murió, supuestamente. Buda no murió en el término como entendemos la muerte. Cesan sus agregados, pero no muere. Si hay muerte, ¿qué hay? Lo que se termina es esa dualidad. Cuando cesaron sus. Está bien, te entendí, pero te quiero decir, te entendí, sí, sí, sí. De muerte y nacimiento. Se llama paranirvana. La muerte del Buda es paranirvana, Tiene nombre porque es muerto. no es muerte. Un arahant tiene un paranirvana, no una muerte. ¿Sí? Entonces tenemos el primer juego, ¿sí? Entre el nacimiento y la muerte. Me parece que te buscan. Bien, amigo, dijeron los monjes, habiéndose complacido y gozado con las palabras del venerable Sariputta, le preguntaron de nuevo, ¿y hay otra forma, amigo, por la cual un noble discípulo puede tener un recto punto de vista? La hay. Amigos, cuando el noble discípulo conoce el nacer, el origen, el cesar del nacer y el camino que conduce al cesar del nacer, entonces logra llegar a el recto punto de vista. ¿Qué es el nacer? ¿Sí? ¿Cuál es el origen, el cesar y el camino? Amigos, es el surgimiento de toda clase de seres en diversos órdenes de la existencia, el acto de volver a la existencia, la concepción, el desarrollo del ser, la concreción de los agregados del apego, la consecución de las funciones sensoriales. A esto se le llama nacer. Entonces, fíjense que lo primero que hace el Buda, el Sariputta, disculpen, es definir qué es nacer. Y es volver al juego. Ni bien morimos, enseguida surgimos. Perdón, yo me quedé otro lado ahí. Y un naranja, muere, sí, Tiene el paranirvana. también, No vuelve a renacer. claro. Lo que sucede, que lo que mantiene en movimiento los cinco agregados, ¿qué es? La avidez y el apego. Cuando cesa la avidez y el apego, ese alimento, ese pegamento, desaparece. Y los cinco agregados se disgregan. Ahora, eso no es aniquilacionismo, no es la muerte absoluta. Hay que entender bien esto, ¿sí? Tenemos esas dos visiones, el ser y el no ser, que es el eternalismo, que es la obra social de por vida, voy a vivir por siempre, un alma que va por todo, y por el otro lado el aniquilacionismo o nihilismo, desaparezco. ¿Cómo puede desaparecer algo que nunca existió? Esto es un punto muy delicado. ¿Cómo puede desaparecer una presunción? O sea, se llama muerte a algo que nació, Correcto. pero no hay. Pero si desaparece esa presunción, ¿qué es lo que muere? No, Si eso es solo una idea. ¿Cuál es el origen del nacer?
paso una pregunta. Sí, Entonces, la gente que se contacta con gente muerta, vamos a decir, no, así, no común, no es gente muerta, está en otro, en otro plano. Sí, sí, sí. Es otro plano. No es gente muerta, son seres en otro plano. Sí, sí, son seres que están viviendo, existiendo y generando karma en otro plano. es decir, vieron acá, inmediatamente nacieron en eso En que donde sea. Sí. En lo que corresponde a su karma en el último instante de la muerte, perdón, de la vida, de acuerdo a ese estado mental, resurgió en el plano correspondiente con la forma de los agregados de ese plano. Va a tomar la forma de un ser infernal, de un fantasma, de un deva o lo que sea, o un animal. pero la gente que se suele contactar lo ve con la imagen de cuando murió acá, no como un bebé. Claro, es una pregunta muy interesante la que vos planteás, porque lo que se va a ver, lo que vos ves, tiene que ver con tus formaciones, Ok. ¿entendés? Con tu experiencia previa. Entonces, vos ves ese árbol, el tilo de ahí, y vos lo vas a ver de una forma y yo lo veo de otra. Podemos coincidir que es un árbol, pero el verde que vos ves no es el verde que yo veo. Dado que mis ojos son, por ejemplo, muy enfermos. Yo, si no tengo los lentes, veo una mancha verde. Y veo por ahí un verde, y ni hablar si lo ve Claudia. Olvídate, si Claudia ve ahí, ve cientos de verdes. Cientos de verdes. Y te puedo decir, mira, este verde es diferente de este. Yo veo mancha verde. ¿Entendés por qué? Porque tiene que ver con el cultivo de la visión, de poder ver tonalidades, ¿sí? En un pintor, o como un músico que escucha sonido, va a escuchar un montón de frecuencias donde uno escucha, pues un sonido, es un montón de cosas. Tiene que ver con el cultivo de esas facultades, ¿sí? Al originarse el proceso del devenir o de la existencia, se origina el nacer. Al cesar el proceso del devenir, cesa el nacer. Bueno, entonces ustedes ahí tienen el tercer link, que es existencia o baba, ¿sí? Esto es algo muy importante. Acá empezamos a tener alguna diferencia o tenemos dos planos por lo menos para observar. Cuando hablamos de nacimiento, no solo hablamos en este sentido, como dice Sariputta, de nacimiento de una vida a otra, sino también del nacimiento de la acción. ¿Qué significa el nacimiento de la acción? Que pongo en funcionamiento, pongo en manifestación el karma, la intención. ¿Sí? Esto es re importante que lo entiendan, sea verbal o sea física. Y si ustedes lo piensan un poco, estoy naciendo a la acción continuamente. Nace una acción continuamente, yo hago continuamente, hago acciones todo el tiempo. Ese nacimiento yo hago de esta manera. ¿Por qué? Porque hay una existencia previa, hay un devenir previo. ¿Qué es ese baba? Baba en donde se almacena gran parte del karma y gran parte de las tendencias habituales. Entonces el nacimiento de la acción está relacionado con esa tendencia habitual. Esto es lo que nos hace decir, Santiago cocina la comida de esta manera. Paola la cocina de esta manera. ¿Qué significa? Que ellos tienen una forma de hacer diferente entre sí, determinada. Puedo ver ciertas características. Esto es lo que nos hace decir, fulanito menganito es enojón, paciente, impaciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos que en sus acciones hay ciertos patrones repetidos. ¿Qué son esos patrones repetidos? Baba, la existencia.
Y esto es muy importante que lo entendamos, porque esas tendencias habituales son muy fuertes. Y es donde se hace una cosa bastante fuerte, donde nuestra mente tiene como basada nuestra identidad en estas costumbres que tenemos. Las costumbres que tenemos tienen mucho que ver con nuestra educación de niños, donde nosotros nos conocimos a través de la mirada de nuestros cuidadores o nuestros padres. De nuestra madre y nuestro padre, vos siempre igual, siempre hinchando, ay, vos siempre tirado, ay, vos siempre esto. Entonces el niño asume una existencia, una tendencia de que cree que es siempre así, o siempre asá. Pero esa es la mirada del padre o de la madre, no una condición. No se ve que ante cierta condición el niño reacciona de cierta forma y ante otra reacciona de otra. Entonces la persona crece, yo soy desordenado. Y por ahí es desordenado con la cama, pero con su trabajo no. Por ahí es irresponsable con cierta cosa y con otra es muy responsable. Por eso tenemos un ser humano es tan complejo, porque tiene muchas tendencias, depende de la condición momentánea, va a darnos esa tendencia y va a darnos que ciertas acciones nos asombran. Para darles un ejemplo en concreto, ¿cómo podés ser tan cuidadoso a la hora de arreglar la puerta y tiras la ropa por el piso cuando te la sacás? ¿Cómo podés ser tan atento con tus alumnos, pero a tu familia no le prestás nada de atención? Estas dicotomías, ¿no? Estas contradicciones. ¿Cómo puede ser eso la misma persona? Porque las condiciones mentales son diferentes en una y en otra. Por eso cuando decimos personalidad, es muy vago de vuelta, ¿entienden? Es una vaguedad. Depende de las condiciones del momento que esa persona actúa de una forma o de otra. Entonces, debido a esa tendencia habitual, va a existir la manera de proceder o de actuar de una persona. Ese es un plano. El otro plano del que estábamos hablando. Debido a cómo yo vivo, a cómo existo en una existencia previa, sobre todo en los últimos momentos de mi vida, van a ser un nacimiento determinado, que es lo que está hablando acá Sariputta. El camino que conduce al cesar del nacer es el noble octuple sendero. ¿Sí? Y amigos, cuando el noble discípulo conoce este modo del nacer, el origen, el cesar y el camino, hace surgir la sabiduría. Entonces, fíjense que lo que está haciendo Sariputta acá, dándoles una manera de observar. Esto lo tienen que tómenlo. Sariputta les está enseñando a los monjes qué es, cómo surge, cómo cesa y cuál es el camino que te lleva a eso. O sea, las cuatro nobles verdades. No te dice por qué. ¿Por qué me pasa esto? No importa por qué te pasa. Fíjate cómo surge. Y fíjense que no habla del contenido. ¿Entienden esto? Esto es lo que yo quiero remarcarles. No habla del contenido del asunto, sino lo que está mostrándole es un andamiaje, cómo se mueve de una cosa a la otra, cómo pasa de una condición, les muestra el fruto, pero el contenido de esa condición y el contenido del fruto puede ser múltiple. Por eso engancharse en eso es enredarse en las arenas movedizas. No es eso lo que tenemos que observar, sino cómo es el origen, cómo es la cesación y nada más. Ahí estaremos viendo con sabiduría. Entonces, cuando yo termino la meditación, observo cómo fue la meditación, qué sucedió, qué, retrospectiva, cómo ocurrió lo que ocurrió, cómo estaba mi mente, no por qué, cómo.
Vieron que yo a veces les digo a ustedes en la entrevista, no vengan a contarme el problema, no se quejen de la meditación, no hablen sobre los obstáculos, excepto que el obstáculo sea el mismo y repetido. Entonces sí lo tenemos que hablar porque algo está pasando ahí. Sino hablen de lo que pasó, no de lo que ustedes opinan de lo que pasó. Es muy diferente. Pasó esto. Eso es una forma de ver distinta que si la cultivan, van a empezar a sentir alivio porque se dejan de enganchar con la tentación de ¿y por qué me pasa esto? Que es tan tentador. Porque ¿por qué me pasa esto? Me coloca a mí en el centro del universo. Es una condición momentánea. Y eso es aliviador. Porque es impermanente, va a pasar. Entonces, ver de manera condicionada alivia y le permite a la mente estar más balanceada y ecuánime. Muy bien. Entonces los monjes, no satisfechos, le dijeron, muy bien, amigo Sariputta. ¿Hay alguna otra manera? Por supuesto que la hay. Manera que se suman. Se van, claro, se va sumando. Empezamos con la muerte, sufrimiento, nacimiento, existencia. ¿Sí? Y fíjate que estos son eslabones. De vuelta, no está hablando del contenido, sino de los eslabones. Está bien, pero vimos que está hablando antes también. Sí, son las tres que estuvimos viendo. ¿Viste? Sufrimiento, muerte, la primera, Sí. nacimiento. Fíjate que está en la hojita. No, está bien. ¿Sí? Pero desde Y que empiezas a hablar. primero se estableció qué es lo sano y lo no sano. ¿Sí? Eso fue lo primero, y el origen de cada una de esas cosas, o sea, que también lo puso como condicional. A muchos le siempre pregunto, ¿y hay otra forma? No, pero es todas las formas que va a ir explicando, Sí, todas. va mostrando que si vos ves cualquiera de estos eslabones con sabiduría, te liberás la mente. O sea, que cualquier punto de acá que vos lo veas con sabiduría, libera la mente. En realidad, aquella persona que ve el origen dependiente ve el Dhamma. Aquel que ve el Dhamma ve el origen dependiente. Y eso es una de las cosas que ocurre cuando entras en la corriente. Podés ver el origen dependiente. No lo vas a entender totalmente, pero vas a entender un montón de cosas. Vas a empezar a ver de esa manera. No como análisis. Empezás a verlo. Y entonces dice, amigos, hay otra manera de verlo. Cuando el noble discípulo conoce el modo de la existencia, el origen de la existencia, el cesar de la existencia y el camino, sí, entonces llega al recto punto de vista, que es la existencia, el origen de la existencia, el cesar y el camino. El camino siempre es el octupleno descendente. Amigos, hay tres clases de existencia. La existencia al placer del mundo, al placer de los sentidos, la existencia al mundo material sutil y al mundo inmaterial. Bueno, esto es otro plano que estamos hablando. Sí, son las tres posibilidades. El mundo de los sentidos, ¿qué es? El infierno, el mundo de los fantasmas, los animales, los asuras, los humanos y los seis planos de los devas. El material sutil son los que corresponden a las cuatro yanas primeros y el inmaterial sutil son lo que corresponde a los yanas inmateriales. ¿Está bien? Eso es una forma de ver. La otra forma es lo que estuvimos hablando, wow, existencia. ¿Dónde operan esas tendencias habituales? ¿Dónde se va almacenando y dónde se incrementa la energía del karma que va a dar como resultado la acción, el nacimiento de la acción? Esas habituales son tendencias hacia la acción, hacia la palabra, y son tendencias de pensamiento. Correcto. Sí. Son todavía actos mentales, ¿entendés? Son tendencias mentales. Tengo la tendencia ante, por ejemplo, ante algo desagradable, yo tengo la tendencia a enojarme. Yo tengo la tendencia a quedarme quieto. ¿Entendés? Tengo la tendencia, y ahí, a partir de ahí viene la acción. Me quejo, protesto, me pongo agresivo o lo que sea.
Y entonces dice, que a esto se le llama existencia, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que origina la existencia? El apego. ¿Sí? ¿Qué es lo que origina la tendencia emocional habitual? El apego. Ahora vamos a ver qué relación hay entre el apego y la tendencia emocional habitual, ¿sí? Entonces, lo que conduce, el camino que conduce al cesar el apego, cesa la existencia. El camino que conduce a la cesación de la existencia de este baba es el octuple noble sendero. Entonces decimos que este noble discípulo tiene recto punto de vista. Bien dijeron los monjes y, complaciéndose y gozando las palabras del general de Sariputta, le preguntaron, ¿y hay otra forma? La hay. Cuando alguien conoce el apego, el origen del apego, el cesar del apego y el camino, entonces decimos que ese noble discípulo tiene recto punto de vista. Entonces, ¿qué es el apego? ¿Cuál es su origen? Su cesación. Amigos, hay 4 clases de apego. El apego al deseo de los sentidos, el apego a las opiniones, el apego a las reglas y ceremonias, el apego a las doctrinas del yo. A estos amigos se les llama el apego. ¿Sí? Entonces, veamos esta relación primero. ¿Qué es el apego de los deseos de los sentidos? Me gusta esto porque, ¿sí? Me gusta comer porque. Quiero ver esto de vuelta porque. Cuando empezamos a alimentar con justificaciones y asociaciones ese gusto y lo buscamos otra vez. ¿Ven cómo eso da lugar a una tendencia? Te los grafico de la manera más fácil. Como yo me justifico este gusto por los deseos de sentido, después tengo la tendencia a buscarlo. Se produce una inercia poderosa. ¿Cuál es el apego a las opiniones? Yo pienso de esta manera porque vieron que las opiniones también generan tendencias muy fuertes. Tengo tendencia habitual a pensar como alguien de izquierda, a pensar como alguien de derecha, a pensar como alguien budista, a pensar como alguien cristiano, a pensar como alguien lo que fuera. Entonces, las opiniones son muy fuertes y obviamente, cuando hablamos entonces de apego, estamos hablando de asociaciones y justificaciones. O sea, ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa esto? Eso es apego. Estoy alimentando mi existencia. Estoy alimentando mis tendencias habituales. Entonces, ¿vieron cuando yo les digo, dejen ir el por qué? No importa por qué les pasa. No sigan por ahí, porque están alimentando ¿qué? La existencia, la tendencia habitual, que va a decantar en ¿qué? En una acción repetida. ¿Que va a decantar en qué? En sufrimiento. El apego a reglas y ceremonias. ¿Qué significa eso? La repetición de reglas, ceremonias o conductas. Si yo me pongo la remera blanca, siempre voy a meditar bien. Si yo me pongo las zapatillas rojas, en el examen siempre me va bien. Esa clase de cosas es un pensamiento perverso, en el sentido de que es perverso porque pervierte la realidad. Creo que no hay condición, porque la remera naranja es siempre eso. Y eso es lo que justamente choca con la realidad. Es impermanente, está sujeto a condiciones. Y finalmente, el apego a las doctrinas del yo, que ya hemos hablado. ¿Sí? No me quiero repetir. Toda idea del yo que yo tengo. El yo es mi sensación, el yo es mi cuerpo, el yo es mi alma, el yo no es mi alma, el yo está fuera de los 5 agregados, está dentro de los 5 agregados, tiene 5 agregados, los 5 agregados tiene cada uno un yo, lo que fuera. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque esta es la parte que siempre en general reconocemos. ¿Vieron cuando en general uno dice, yo estoy en contacto con lo que siento? No, estoy en contacto con lo que pienso de lo que siento. Lo que pienso de lo que siento es el apego.
El sentido más práctico que pueden dar es que la mente en general está, debido a que somos seres racionales en una parte, y obviamente en otros somos sensibles, nos queda muy fácil engancharnos con las explicaciones. Entonces, ¿me pasó algo malo? Yo sé por qué me pasa esto. Pero saber por qué te pasa no hace que te sientas mejor. ¿Por qué actuamos así? Porque la explicación nos hace creer, nos da un cierto alivio, nos da una cierta ficción de control. ¿Cómo delgada la línea entre ir hacia las explicaciones, que me doy cuenta que solo que no tiene sentido, y sí observar y comprender las causas? Bien, origen, causalidad o condicionalidad y apego, uno es vos buscás las condiciones, en el otro vos buscás un porqué. Y buscás un porqué. Me controla también. Una explicación, ¿entendés? Las condiciones son muchas. Es un reduccionismo. Exacto, que a mí me queda cómodo. No, exactamente. Por eso el Buda no habla. ¿Ves lo que les quiero decir con el origen dependiente y por qué me extiendo tanto en esta charla? Y mañana también. Mañana es peor. ¿Y por qué les pido que estén atentos? Porque acá está el punto. Este es el camino del medio. No es yo o no yo. Yo o no yo. Es un reduccionismo. El yo está acá, el yo está allá. ¿Qué es? Es un reduccionismo, es una explicación simple de algo que no es simple. ¿Ven que el Buda no se enrieda en decir, a vos te pasa esto porque tu papá, tu mamá, y por eso tu mandíbula se gira a la izquierda? No, el Buda te da, ¿qué cosa? Te da el andamio, la estructura mental que ocurre. Te muestra cómo se desenvuelve ese proceso que te hace conectarte a todo. No te dice el contenido, porque en el contenido está el engaño. Te dice, mirá, cuando vos tenés una tendencia habitual, en vez de buscar por qué, el origen de eso está en que te justificás, en que buscas una explicación, por eso actúas como un memo todo el tiempo. Por eso te encontrás con la misma pared, porque estás reforzando eso con tu propio apego a la opinión. ¿Cuántas veces me escucharon decirles a ustedes, vienen ustedes, me dicen la meditación, tengo un montón de obstáculos? Y yo les digo, ¿y cuál es el problema? No, que es cansador. Son obstáculos. ¿Esperás que no tener obstáculos? Sí, Sí, claro. claro, espero no tener obstáculos. Es delirante. Piénsenlo. Piénsenlo, es delirante. ¿Cómo vos no esperás tener obstáculos, de verdad? Yo, como tu maestro, espero tener obstáculos en mi mente. ¿Por qué vos no? No, hace 2 años que yo medito hace 25 y tengo obstáculos en la mente. Fíjense hasta qué lugar ilusorio y además grandilocuente, de soberbia, nos colocamos para meditar. Me molestan los obstáculos. Suerte con eso. Claro. ¿Cómo no tenés que dejarlos ir? Sí, como Eh, dijiste en otra charla, que la bendición oculta, si lo claro, llevas por ese lado te das cuenta que el obstáculo es la que bendición viene, oculta. Vos soltás el obstáculo y te aliviás. decís, El obstáculo te sirve para reconocer que no es un obstáculo y que es el alivio. imagínense no tener obstáculos. En serio, ¿eh? O sea, mírenlo de otro lugar. Porque yo a veces cuando trabajo con la gente con el tema del cuerpo, le digo, imagínate no tener dolor. ¿Cuánto crees que durarías? Esta noche te morís. No hay Hay, forma de vivir sin eso. hay una cosa muy, muy graciosa que se da en general, que acá quizás todos han tomado alguna clase de yoga o de movimiento, ¿no? ¿Vieron lo que pasa cuando termina una clase de yoga donde se relajan? ¿Qué es lo primero que hace la persona? ¿Observaste? ¿Cómo? Empieza a buscar dónde estaba la atención. ¿Para qué buscar la atención de vuelta? Si te la viniste a sacar, porque la atención me identifico. Ah, ahí está mi dolor.
¿Cómo soy yo? Ah, ahí está, ahí está. Entonces, yo me identifico con el dolor. Tengo este dolor en la meditación siempre. No, siempre no. A veces. ¿No? ¿Por qué lo buscas? No, porque yo tengo un problema, seguro. Al originarse, la avidez se origina el apego. ¿Sí? Al cesar la avidez es el apego. El camino que conduce al cesar del apego es precisamente el noble octuple sendero. De esta manera, el noble discípulo llega al recto punto de vista. Tengan un poco más de paciencia, ya terminamos. Entonces, los monjes se complacieron con las palabras del venerable Sariputta y dijeron, no hay otra manera, querido amigo. Sí la hay. Cuando el noble discípulo conoce de este modo la avidez, el origen de la avidez y el cesar de la avidez, y el camino que conduce al cesar de la avidez, entonces decimos que el noble discípulo tiene recto punto de vista. ¿Qué es la avidez? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el cesar? ¿Y cuál es el camino? Amigos, hay 6 tipos de avidez. La avidez por las formas visibles, la avidez por los sonidos, la avidez por los olores, la avidez por el gusto, la avidez por las sensaciones táctiles o los objetos táctiles y la avidez por los objetos mentales. A esto se le llama avidez. ¿Sí? O sea, toda la experiencia humana. La avidez por la experiencia, ¿sí? Al originarse la sensación, se origina la avidez. Al cesar la sensación, cesa la avidez. El camino que conduce a la cesación de la avidez es el octuple noble sendero. ¿Qué significa esto? La sensación es la experiencia presente. Y como vimos en el sutta de antes de ayer y de ayer, la sensación puede ser de 3 tipos: placentera, displacentera o neutra. Acá vamos a ver que Sariputta le explica que hay 6 tipos de sensación que corresponde a cada sentido. Una sensación visual, ¿sí? A partir de ahí surge la avidez. Entonces ven que el Buda nos dice, bueno, pero si te duele el pie, ¿qué surge? El rechazo, eso es avidez. Bueno, pero si comí algo rico, surge el deseo de comer más, eso es avidez. El deseo obsesivo, a eso estamos hablando de avidez. Bueno, pero yo me senté a meditar y medité y no me pasó nada durante 1 hora, estaba así. Ignorancia, yo soy buen meditador. La avidez no es una fuerza grande, es chiquita y persistente. Cuando estén en mi percepción y no percepción, van a sentir un goteo, como algo que a veces se notan que no están, que hay algo intranquilo. Y si lo dejan ir, van a ir cada vez más profundo. De hecho, lo pueden sentir en cualquier llana. Están tranquilos, pero si observan con atención, van a salir del llana, van a darse cuenta que hay como algo atrás, muy suave. Esa es la avidez, que como empuja, empuja. Por supuesto que si están con avidez, no están en llana. Si ustedes sueltan la avidez, entran en llana. Cuando se relajan en las 6 R's, están experimentando lo que se entiende como nirvana mundano. No hay avidez, no hay sufrimiento. Entonces la sensación no es un problema. La sensación es inevitable. El asunto es cómo reacciono. Y la avidez es la primera reacción que tenemos a la experiencia. Debido a que a mí esta experiencia no me gusta, ay, me encanta, ¿viste qué bueno que soy? Es que surge inmediatamente el apego. No me gusta porque, me encanta porque, yo soy así porque. Esto es lo que yo le decía como el andamio. Cómo se mueve la mente. La mente se mueve entonces de una experiencia a un rechazo, a un agarre o a una ilusión. Y de ahí se mueve a explicártelo. Y de ahí enseguida se mueve
a una cosa habitual y de ahí actúa. Y esto es un proceso que ¿saben cuánto dura? Centésimas a milésimas de segundo. Imagínense que una persona que no medita, este proceso no lo puede ver. ¿Qué dice? Yo soy así. Se da la explicación más fácil. O esto es mío. Va a empezar a darse una explicación simplista. Lo que les está mostrando el Buda es que en la mente hay un proceso que te va llevando, si no prestas atención, a la presunción de un yo. Nace de la presunción de un yo y en realidad después termina en la presunción de un yo. Termina en el sufrimiento. Cuando ustedes entonces pasan por los llanas, se van dando cuenta de que como la mente está más lenta, pueden ver cuando la mente se mueve. Y si ustedes ven cuando la mente se mueve, están viendo avidez. ¿Por qué la mente se movió del objeto de meditación? Porque quiere algo. Empiezan a notar esos movimientos. Y la mente va a moverse siempre. Si ustedes sueltan inmediatamente, el alivio es mucho más rápido. Si por ahí no se dieron cuenta que se movió y se encontraron justificando y pensando, ¿por qué el mundo es así? Ya están en el apego, en el eslabón del apego, no importa por qué. Ya van a darse cuenta que el apego trae emociones, trae otra cosa. Y si se encuentran en la tendencia habitual, por ejemplo, criticando a la esposa por lo que hace, ya está en una tendencia habitual. Ya hay emociones, ya hay karma, ya hay un montón de cosas ahí agrupándose. Y si de ahí hablan, viene el problema. Si de ahí actúan, viene el problema. Entonces, lo que estamos viendo ahora es origen dependiente, producción dependiente, cómo se van produciendo los eslabones, cómo es que yo vivo y conozco la vida. ¿Qué pasa? Si yo cuando tengo una sensación, me surge avidez, no me gusta, y hago 6 R's en ese momento, el apego no aparece, la tendencia habitual no aparece, el nacimiento de la acción no aparece y el sufrimiento no aparece. ¿Entienden? Ustedes pueden cortar este proceso. Ni bien surge el rechazo o las ganas de, cuando viene el apego o cuando hay tendencia habitual. Pero si ya actuaron, ya tienen que asumir las consecuencias. Entonces, cuando ustedes aplican el noble esfuerzo en la meditación, están desacondicionando que ese proceso lo están desactivando, están haciendo el camino al inverso, están deshaciendo el origen de cada eslabón. Por eso se sienten cada vez mejor. No es magia, están desactivando una bomba que todo el tiempo está produciendo algo. ¿Qué le ocurre al Arahant? Llega hasta la sensación y los otros eslabones nunca se le producen en la mente. No hay avidez, no hay apego, no hay nacimiento y no hay muerte. En el Arahant puede haber una experiencia dolorosa, pero no hay reacción. En alguien que está en la corriente también les puede pasar eso, que ante ciertas cosas no hay reacción, la toman y nada más, pero con otras no, hay reacción. Todavía hay que seguir trabajando la mente. Entonces el Buda va descomponiendo eso que yo llamo la mente. No, es un proceso, es un movimiento que tiene ciertas características.
Y que no importa si pensás en bananas, vacas, trabajo, mamá o papá. El proceso es el mismo con diferente contenido. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados, intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias.